Imaginemos por un momento la siguiente escena. Digamos que la humanidad entera lleva milenios leyendo el manual de instrucciones de un superordenador cuántico. Vale. Pero, y aquí está la clave, todo el mundo está absolutamente convencido de que lo que tiene entre las manos es simplemente una novela de aventuras. Claro, una historia épica tradicional, ¿no? Exacto. O sea, la gente se queda fascinada con la trama, con los dramas de los personajes, con las batallas. Y al hacer eso, se pasa por alto por completo la tecnología revolucionaria que el texto realmente describe. Es una analogía buenísima. Pues bien, el propósito de la inmersión a fondo de hoy es precisamente dejar la novela a un lado. Hoy vamos a leer el código fuente. Me parece el punto de partida perfecto. Y para llevar a cabo este análisis vamos a desgranar un libro muy particular. Hablamos de la obra titulada Más allá de Jericó, en el principio, del autor Emilio Alejandro. Ajá. Y hay que dejar claro desde ya que lo que presenta esta obra no es, ni mucho menos, un relato histórico sobre civilizaciones antiguas. No, ni tampoco un texto dogmático tradicional. Exacto. De hecho, el autor utiliza un término muy específico para definirlo. Él lo llama un manual de, fíjate, ingeniería mental inversa. Ingeniería mental inversa. ¡Wow! Es un concepto que atrapa desde el primer segundo. Totalmente. Y, a ver, hay un detalle visual en la portada del libro que ya prepara la mente para algo completamente distinto. Para quien no la haya visto, se muestra una figura solitaria. Representa a Moshe o Yehoshua. Sí, de pie en medio de la inmensidad del desierto. O sea, la chispa de conciencia que guía a la mente humana para salir de sus propias estructuras limitantes. Y es que la portada realmente encapsula toda la premisa de la obra. O sea, la misión del autor es demostrar cómo la épica bíblica del Éxodo, desde la esclavitud en Egipto hasta la caída de las murallas de Jericó, es en realidad un mapa psicológico. Un mapa de la conciencia humana. Exacto, un mapa extremadamente detallado. Y el texto bebe directamente de las enseñanzas del místico de mediados del siglo XX, Neville Goddard. Que es una figura fascinante. Ya que la imaginación humana es el verdadero creador de la realidad externa. Y lo interesante de este libro es cómo entrelaza esa visión mística con conceptos científicos modernos. Como la epigenética, ¿verdad? Eso es. Aquí no se trata de conquistar territorios geográficos, sino de entender cómo conquistar los territorios de la propia mente. Y esto tiene una relevancia brutal para cualquiera que nos esté escuchando hoy. Porque, a ver, todo ser humano en algún momento de su trayectoria, pues enfrenta sus propias murallas. Claro, obstáculos que parecen insalvables. Total, un proyecto que no avanza, un miedo paralizante, una crisis financiera, situaciones que parecen hechas de piedra inmovible, igual de altas que las de Jericó. Ya. Así que en esta inversión vamos a revelar los 3 pilares fundamentales que propone el libro para desmantelar esas barreras, que son la epigenética del espíritu, la responsabilidad radical y la ley de asunción. Pues a ver, para entender cómo funcionan esos 3 pilares, el viaje tiene que comenzar en lo que el libro denomina el lodo de la razón. Que vendría a ser la prisión de Egipto. Exacto. Pero hay que hacer una distinción súper importante desde el minuto 1. En este marco de ingeniería mental, Egipto no tiene coordenadas geográficas. No es un país en el mapa. No. Egipto es un estado de conciencia. Es el nivel más bajo de percepción, o lo que Neville Goddard solía llamar el estado de la bestia. ¡Madre mía! Y ahí es justo donde encontramos al personaje de Yeshua al principio de la historia, ¿no? Así es. Aparece como un esclavo exhausto que se pasa los días amasando barro bajo un sol abrasador. Y representa a esa mente atrapada en la creencia de que somos únicamente en materia y que, bueno, que las circunstancias externas son todopoderosas. En esta alegoría, el faraón no es un rey humano. Es el ego, ¿verdad? Exacto, es el ego lógico y limitante. Es esa vocecita interna implacable que te dicta sentencias como esto es lo que hay o el mercado está fatal. O no tienes el talento suficiente. Eso es. Estar en Egipto significa vivir en sumisión total a las apariencias del mundo exterior. Y justo aquí es donde el libro lanza el primer concepto verdaderamente rompedor, que es la responsabilidad radical. Un concepto durísimo de asimilar, por cierto. Totalmente. Y hay una escena en las canteras que lo ilustra de una manera brutal. Moshe, que encarna esa chispa de conciencia superior que está despertando, se acerca a Yehoshua. Sí, me encanta esa parte. Y entonces llega un guardia egipcio, Seti, y levanta un látigo de cuero pesado
para azotar a Moshe. Pero el golpe nunca llega. No, porque choca contra algo. Exacto, choca contra una especie de pared invisible, una barrera de pura fuerza de voluntad, y el guardia cae de bruces al barro. Y lo fascinante es la explicación que Moshe le da a Yehoshua después. Que le vuela la cabeza, básicamente. Sí. Le dice que la piedra que carga y el látigo que le azota solo tienen consistencia real porque él, Yehoshua, los está sosteniendo en su propia mente. Wow. Es que lo revolucionario de esa estela es la mecánica psicológica que esconde. No es magia, ni es un milagro físico. Es constatar que el mundo externo es siempre un efecto, jamás una causa. Claro. Moshe le está reprochando que se haya convertido en siervo de sus sentidos físicos. Al mirar el lodo todos los días y aceptar la miseria, su mente asume la identidad de esclavo. Ya. La responsabilidad radical exige aceptar que uno mismo es el autor de las circunstancias, incluso las más dolorosas. A ver, para visualizar esto de forma más cotidiana. O sea, pensemos en una sala de cine. ¿Vale? Es como estar sentado en la butaca quejándote a gritos porque la película es de terror. Exigiendo que cambie la pantalla. Exacto. Exigiendo a la pantalla, pero olvidando por completo que eres tú quien está en la cabina operando el proyector. ¡Qué buena metáfora! Claro, si el objetivo es cambiar la película, la única forma lógica de hacerlo es cambiar la cinta en tu mente. No sirve de absolutamente nada golpear la pantalla de tela. Es que esa analogía del proyector describe a la perfección lo que es la ley de asunción. Si la mente asume el control del proyector, la pantalla, es decir, la realidad física, no tiene más remedio que reflejar la nueva imagen. Lógico. Pero, claro, entender esto intelectualmente es fácil. El verdadero desafío viene después. Romper la ilusión. Exacto. Decidir salir de esa sala de cine o abandonar el estado de Egipto genera un pánico biológico real. Dejar atrás lo familiar, aunque sea doloroso, pues activa todas las alarmas de supervivencia del cerebro. Y esa resistencia natural nos llega al siguiente gran paradigma del libro, que es el colapso de la vieja estructura y el famoso cruce del Mar Rojo. Pero, a ver, antes de llegar al agua, hay que detenerse en cómo el autor reinterpreta las famosas plagas, porque cambia por completo el sentido de la historia. Totalmente. Moshe desafía al faraón en su palacio, un lugar que el libro describe, fíjate, con un olor agobiante a incienso kifi y unos lujos superopresivos, y allí transforma el agua del Nilo en sangre. Sí, la primera plaga. Pero el libro deja claro que no lo hace mediante un encantamiento. Entonces, ¿cómo explica la obra que se desmorona el poder del faraón sin recurrir a la magia? Pues la explicación radica en algo tan simple y a la vez tan complejo como retirar la atención. Retirar la atención. Exacto. En la psicología que plantea el autor, aquello a lo que se le quita la atención pierde su fuerza vital y colapsa. Al transformar el agua en sangre, Moshe está retirando el flujo de vida que alimentaba ese ego limitante. Es decir, le corta el suministro eléctrico. Eso es. Las 10 plagas, bajo esta lente de ingeniería mental, son en realidad los miedos reprimidos y las dudas materializándose. ¡Guau! Claro, nubes de langostas, oscuridad, úlceras. Todo eso representa el caos temporal que ocurre cuando decides dejar de creer en tus antiguas limitaciones. La vieja estructura mental se resiste a morir y, digamos, proyecta monstruos antes de ceder. ¡Qué fuerte! Y esto nos sitúa en un escenario de tensión insoportable cuando llegan a Pijairoth. Uf, sí. Por un lado, un abismo de agua oscura, el Mar Rojo. Y por el otro, el estruendo de 600 carros de guerra egipcios acercándose a toda velocidad. Una encerrona total. Total. Y el mar se abre, pero el autor hace hincapié en que no es por un golpe de bastón espectacular. Es por una, y cito textualmente, asunción serena. Asunción serena, me encanta. Moshe asume interiormente que el camino existe. Y la realidad exterior se adapta, y crea los muros de agua, y comienzan a cruzar. Ajá. Pero es en medio de ese milagro donde Yehoshua comete un error crítico. Dominado por el terror, mira hacia atrás. Y la respuesta del entorno es automática. El texto describe cómo, en esa fracción de segundo en que Yehoshua clava la mirada en las armaduras enemigas, el enorme muro de agua empieza a temblar. Las venas líquidas vibran, pierden consistencia, y una gota fría le cae en el hombro. ¡Qué imagen tan visual! Sí. El mar actúa como un espejo de la conciencia. Al dudar y prestar atención al miedo, el muro que los protege se desmorona. A ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo. Venga, dispara. Porque esta escena levanta un cuestionamiento superhumano.
O sea, sobre el papel, en la teoría, suena inspirador decir, bueno, no hay que mirar atrás, no le des poder a tus fantasmas. Claro, suena muy zen. Exacto. Pero para cualquiera que esté atravesando una crisis severa en el mundo real, el miedo no es una metáfora. Es físico. Hay sudor frío, taquicardias. Sí, totalmente. El libro asegura que el ejército desaparece cuando dejas de creer en él, pero ¿cómo ignoras el ruido ensordecedor de 600 carros de guerra pisándote los talones? O sea, ¿cómo ignoras los avisos del banco por una deuda o un diagnóstico médico grave? Pues esa es la gran prueba de fuego del libro. Y la respuesta que Moshe le da a Yeshua tiene la clave de todo el método. ¿Qué le dice? Le advierte que el ejército que los persigue es únicamente la persistencia de un estado ya abandonado. O sea, un eco. Exacto. Un eco de una realidad que ya no tiene combustible. La enseñanza es que si le temes a la amenaza externa, le estás dando armas, le insuflas vida con tu atención. Ya veo. La solución no es girarse y pelear contra el problema externo, porque luchar contra el síntoma valida que existe. La técnica es disolverlo internamente. Wow. Requiere la disciplina mental de sentir la arena seca bajo los pies mientras aún está rodeado de agua. Y cuando logran cruzar y retiran por completo la atención de los egipcios, el mar recupera su cauce. El ejército no se ahoga por un ataque de agua, sino porque la conciencia ha dejado de sostenerlos. Es decir, el pasado colapsa porque la mente le retira el soporte vital. Es una forma radicalísima de afrontar los problemas. Desde luego. Pero claro, la psicología humana no es tan fácil. O sea, una vez que el ejército desaparece y llegan a la otra orilla, la historia no termina con música triunfal y un fundido a negro. Que va, para nada. Al contrario, entran en la fase más dura, han destruido su pasado, vale, pero el futuro aún no se ha materializado. Están en el vacío. Exacto, un vacío inmenso, y eso nos lleva directamente al desierto. El desierto de Shur. En términos de transformación mental, el vacío es aterrador, porque la mente detesta no tener referencias. Y aquí el libro explora lo que llama la dieta de los espíritus. Ajá. Al enfrentarse a la inmensidad del desierto, surge un fenómeno fascinante. Y es que empiezan a añorar las ollas de carne, el ajo y los puerros de Egipto. Resulta irónico hasta el extremo. O sea, la mente empieza a extrañar la esclavitud. Sí. Prefiere la comodidad y la previsibilidad de un dolor conocido, antes que soportar la incertidumbre de ser libre. Es un mecanismo de defensa puramente biológico. Y para combatir esto, aparece el famoso maná. El pan del cielo. Exacto. El texto lo describe con un sabor dulce, como hojuelas con miel. Pero ojo, el maná viene con una regla inviolable. No se puede guardar para mañana. Ah, claro. Si alguien, por miedo a pasar hambre en el futuro, intenta almacenar el maná, se pudre al instante. Se llena de gusanos y apesta. Lo que el autor nos dice con esto es que hay que habitar el presente eterno del yo soy. Qué interesante. El miedo al futuro envía una señal química de escasez, de no hay suficiente. Y la realidad responde materializando esa carencia y pudriendo lo que ya tienes. Y justo en medio de este aprendizaje sobre vivir en el presente, la voluntad sufre un ataque directo. ¿Sí? Los amalecitas. Aparecen los amalecitas en el valle de Refidim. Pero el libro deja muy claro que no son una tribu de guerreros cualquiera. Representan el autosabotaje. Ese enemigo interno. Exacto. Esa duda feroz que ataca justo cuando empiezas a avanzar. Una especie de síndrome del impostor llevado al extremo. Y lo más curioso es que la batalla no se decide cruzando espadas en el valle. No, la batalla se decide en la cima de la colina. Moshe sube a lo alto y levanta los brazos hacia el cielo. Ujú. El simbolismo es clarísimo. Mantener los brazos en alto significa sostener inquebrantablemente la visión del éxito. Y mientras esa asunción se mantiene elevada, Yehoshua y sus hombres vencen a las dudas con facilidad. Claro, pero no dura siempre. Exacto. Cuando los brazos de Moshe bajan por fatiga física y mental, Yehoshua de repente siente que su espada pesa 1 tonelada y los amalecitas ganan terreno. O sea, pensando en una analogía del siglo XXI, es que la imagen de Moshe con los brazos en alto funciona exactamente como la antena de un wifi. Tal cual. Mientras la antena esté erguida y la señal esté fuerte, Yoshua, que vendría a ser el cuerpo físico peleando en el fango del día a día, recibe una descarga de energía, una actualización continua. Una buena conexión. Exacto.
Pero en el instante en que la mente duda y la antena baja, la conexión se corta, el cuerpo se vuelve torpe y la duda domina la situación. Pues mira, esa metáfora del Wi-Fi conecta directamente con la capa más científica del libro, la epigenética del espíritu. Cuéntame más sobre esto. Aquí el autor va mucho más allá de, bueno, la típica actitud positiva. Explica la mecánica biológica de este proceso. Al observar a Moshe sosteniendo la visión de Victoria, las células del cuerpo de Yehoshua reaccionan físicamente. Wow. El texto habla de una saturación de dopamina divina y picos de testosterona. Y la ciencia epigenética moderna nos dice justamente eso, que nuestros estados emocionales prolongados alteran la expresión de nuestros genes. O sea, cambian nuestra biología literal. Exacto. Reducen el cortisol, que es la hormona del estrés, y aumentan la neuroplasticidad. El libro propone que esta ley de asunción no solo cambia el entorno externo, sino que en cuestión de minutos reescribe la química celular. Es alucinante. Pero claro, sostener esa señal Wi-Fi en alto, mantener ese estado bioquímico de Victoria cuando los sentidos solo ven arena y vacío, requiere un esfuerzo titánico. Muchísimo. Y cuando la mente se fatiga de no ver resultados rápidos, pues entra en pánico y busca atajos tangibles. Y esto nos conduce directos a la niebla del monte Sinaí. El famoso episodio del becerro de oro. Eso es. Es el ejemplo perfecto del colapso de la paciencia. Moshe, que representa esa conciencia superior, desaparece en la niebla durante 40 días de absoluto silencio. Y claro, el pueblo no lo soporta. No. Incapaces de soportar el vacío y la falta de pruebas físicas, sucumben a la desesperación. Toman todo su oro, sus joyas, y funden un becerro de oro. Ya. El autor analiza esto no como un pecado religioso, sino como la idolatría suprema al mundo material. El ser humano anhela algo sólido, algo frío y visible a lo que aferrarse. Se exige una prueba física para creer, porque en el fondo se desconfía del poder invisible de la imaginación. Es una trampa súper común. Es como la persona que abandona la construcción de su propia empresa porque no ve beneficios en 3 meses. Y vuelve corriendo un empleo que detesta solo porque la nómina a fin de mes es una certeza sólida. Exactamente eso. Es sacrificar la visión por la urgencia de tocar algo real de inmediato. Esa es la esencia pura del becerro de oro. La incapacidad de sostener la asunción hasta que madure. Pero bueno, la narrativa avanza. Superan ese escollo y llegamos a la fase culminante. Por fin. El texto da un salto hasta el momento en que Yehoshua entra de incógnito en la inmensa ciudad amurallada de Jericó. Históricamente, siempre se ha interpretado este pasaje enfocándose en una figura específica. Pero el libro le da un giro tremendo. Sí, hablamos del encuentro con Rahab. En los relatos clásicos siempre la pintan como una espía o una posadera que traiciona a los suyos por pura supervivencia. Pero, bajo esta óptica de ingeniería mental inversa, ¿cómo se reinterpreta a este personaje? Pues el autor la eleva a la categoría de maestra de la conciencia. En el libro, Rahab aparece vestida de lino fino color púrpura. Todo un símbolo. Claro, y está rodeada de artefactos como cimitarras de acero, astrolabios, mapas astronómicos. Representa el intelecto humano y el entendimiento real de la realidad. Ajá. Y su revelación a Yehoshua es el gran secreto del libro. Le dice que la gigantesca ciudad de Jericó ya ha caído. Ya ha caído. ¡Wow! Le asegura que el colapso ocurrió en el plano mental, en el mismo instante en que ellos asumieron que el desierto era un puente y no un cementerio. Y el famoso cordón rojo que ella cuelga de la ventana, fíjate, no es una vulgar señal táctica. ¿Qué es entonces? El libro lo describe como una vena expuesta. Es un puente emocional, la conexión inquebrantable entre la antigua mente limitada, los muros de la ciudad, y el nuevo estado de consciencia. Rahab entiende que el mundo físico siempre va con retraso. Es solo el eco de una batalla que ya se ganó en la imaginación. Madre mía, es que esa revelación lo cambia todo. Entender que el mundo exterior es solo un eco de la mente prepara el escenario perfecto para el gran clímax del libro. Las famosas 7 vueltas alrededor de las murallas de Jericó. Claro, porque visto desde una mente racional, marchar en silencio alrededor de una muralla de piedra parece una táctica militar absurda. Ridícula, sí.
Pero aplicando la ingeniería mental, esas 7 vueltas son la disciplina férrea de mantener la atención en el objetivo. Cada vuelta, cada día que pasa, es un ejercicio de persistencia. Se trata de saturar la mente con la certeza del éxito, hasta expulsar la más mínima duda. Y todo esto culmina en el 7º día, que el autor llama el sábado interior. No es un día de la semana, es un estado psicológico. El descanso absoluto en la convicción de que el deseo ya es una realidad. Y es precisamente en ese estado de certeza total donde Yeshua finalmente lanza el grito. Eso es. Pero el texto aclara de forma súper brillante que no es un grito de auxilio. No le está suplicando a una fuerza externa que rompa la piedra. Su grito es la máxima declaración del yo soy. Es la ley de asunción pura y dura. Está declarando la posesión total de la ciudad desde dentro hacia afuera. Y como consecuencia de ese estado de conciencia inamovible, las murallas colapsan, se desmoronan en avalanchas de granito y polvo, pero el detalle clave aquí es que caen hacia adentro. Hacia adentro. Caen porque en esta arquitectura mental ya no queda nadie que sostenga esas estructuras. Las inmensas piedras no eran más que viejas asunciones y miedos endurecidos. Al cambiar la mente y retirar el miedo, el mundo exterior pierde su soporte y simplemente obedece y colapsa. O sea, a modo de síntesis, lo que toda esta travesía mental demuestra es que nuestros Jericos modernos, ya sabes, ese obstáculo profesional invencible, esa dinámica tóxica, ese miedo crónico, no son realidades sólidas. Para nada. Según esta filosofía, están hechos con mortero de duda. Si uno logra sostener una nueva asunción desde su interior, adoptando esta responsabilidad radical, la pantalla externa terminará adaptándose a la nueva proyección. Es que el mundo exterior funciona como un espejo impecable. Si atacas al espejo para intentar cambiar el reflejo, lo único que concibes es agotarte. Claro. Pero si cambias el objeto original que se está reflejando, es decir, el estado de conciencia, el reflejo se modifica solo, sin esfuerzo. La verdadera batalla nunca ha sido contra la economía o contra murallas de piedra. Es contra la propia fatiga mental a la hora de imaginar algo extraordinario y mantenerlo vivo frente a las evidencias contrarias. Totalmente. Y con esta reflexión tan profunda, llegamos al cierre de nuestro análisis de hoy. Durante todo el trayecto, desde el lodo de Egipto hasta la caída de los muros, la narrativa siempre ha apuntado hacia la conquista de una tierra prometida. Así es. Pero si aplicamos la lógica implacable de este manual de ingeniería mental, si resulta que cada obstáculo, cada desierto exhaustivo y cada mar embravecido son solo proyecciones de una mente asustada operando el proyector, Ajá. entonces la tierra prometida nunca fue un lugar en el mapa al que haya que llegar tras años de sufrimiento. Es, sencillamente, el momento presente. Es ese instante de lucidez en el que te das cuenta de que el arquitecto absoluto de la realidad siempre ha sido tú mismo. Así que la pregunta que dejamos flotando en el aire para pensar es esta: ¿qué muralla vas a dejar de sostener en tu mente a partir de hoy?